resurrección es el pilar de la fe cristiana. Según la Biblia, solo un hombre venció a la muerte, y ese es Jesús. Pero la esperanza para los católicos es que al final de los tiempos, los muertos volverán a la vida eterna. Nuestro cuerpo, para los católicos, no pasa a ser una especie de objeto, de cosa que se puede desechar. Por eso el Papa dice, aunque se creme el cuerpo del difunto, esas cenizas siguen siendo las cenizas de un cuerpo que ha sido además templo del Espíritu Santo por el bautismo, que ha recibido la comunión y que va a resucitar. Este es un dogma de fe, vale decir, una creencia. El que no quiere creer, pues no cree. Desde 1963, la Iglesia Católica considera que la cremación no es contraria a la fe cristiana, pues no toca su alma ni tampoco impide a Dios resucitar el cuerpo. Sin embargo, 4 décadas más tarde, la Congregación para la Doctrina de la Fe publica la Instrucción para Resurgir con Cristo, que establece normas precisas acerca de la cremación. Las cenizas deben mantenerse en un lugar sagrado, como un cementerio, iglesia o área dedicada especialmente a tal fin, para reducir el riesgo del olvido, la falta de oración y prácticas supersticiosas. No está permitida la conservación de las cenizas en el hogar, ser divididas entre los miembros de la familia o dispersarlas en el aire, la tierra o el agua. Tampoco se las puede convertir en recuerdos conmemorativos o piezas de joyería. Monseñor Traves sostiene que este instructivo no se traduce en una prohibición de la Iglesia. El Evangelio nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Dios me va a juzgar a mí, va a juzgar a él, va a juzgar a todos. Yo no puedo meterme a adelantar, como algún periodista me decía, o sea que los que creen, botan las cenizas, por decir en el Machángara, se van al infierno. Digo, vea, me hizo reír. Digo, no puede ser eso. Nosotros no juzgamos, solo Dios juzga. Lo que pedimos es como costumbre ancestral, tener un lugar para ir a rezar. ¿Pero qué sucede con quienes en las últimas décadas esparcieron, dividieron o mantuvieron en casa las cenizas de sus seres queridos? No se les puede negar la misa porque lo hicieron de buena fe. Yo sé de casos concretos, de una familia que dice que quería él la misa, pero que sus cenizas la boten en un lugar, no me acuerdo dónde. Lo hicieron de buena fe y no hay que negarles la misa. En Quito existe el único edificio necrópoli del país y de Sudamérica, una estructura de 7 pisos destinada para el descanso eterno de las cenizas. ¿Qué porcentaje de personas solicitan este servicio? Por lo menos del 60% eligen como destino final la cremación. La Iglesia Católica reconoce como lugares santos los cementerios. ¿Qué sucede con el edificio necrópoli? Nosotros oficiamos aquí misas a través del párroco de la iglesia, pues, y eso sí ratifica la santidad del lugar en el que estamos. Se estima que el costo del espacio para un entierro es de $3,000 a $3,500, mientras que en este edificio el monto por columbario es de $2,500. Nuestro horno llega hasta 900 grados centígrados, 1200 grados centígrados para llegar al proceso completo de cremación. 45 minutos es el tiempo que se demora una cremación de un cuerpo entero. Esta es la última foto que le tomé. Luigi Morrone decidió que el mejor lugar para depositar las cenizas de su padre era el mar de Pedernales. En el 2004 viajó desde Italia a nuestro país para buscar a su padre, quien estaba desaparecido 2 años. Lamentablemente lo que encontró fue la noticia de su muerte y al asesino. Recuerda que la última vez que conversó con su padre le hizo prometer 2 cosas. Me dijo, si algún día tenías un varón, que le ponga Gianluca. Y mi hijo se llama Gianluca, ahora tiene 6 años y es el amor de mi vida. Y después que si él moriría, le pongan cenizas y le botara las cenizas al mar. Durante muchos años, Luigi fue ateo. La pérdida de su padre lo llevó a creer en Dios. Es cristiano y tiene su posición frente al pedido del Papa Francisco. Como pedido y como opción, como opinión del Papa, lo respeto mucho, ¿no? O sea, pero también es muy difícil decirle a una persona que recién fue asesinado, la persona que más amas, ¿no? Como tu padre, como tu hijo, como lo que sea,
que hagas las cosas que él piensa que está bien, ¿no? Yo creo que cada persona piensa y hace lo que la persona piensa que está correcto, ¿no? Duró en mi casa como 8 años conmigo. Fue algo muy duro, ¿no? Desprenderme las cenizas de mi padre, porque en ese tiempo no creía en nada. El temor de muchos católicos es qué sucederá con las cenizas de sus seres queridos que no cumplieron con las reglas que hoy la Iglesia impone. En la resurrección de los muertos sabemos que aquí está el cadáver y este va a cobrar vida porque resucitaremos en cuerpo y alma. Y cuando botan las cenizas, digo, vea, ese es un misterio que no nos atrevemos a juzgar. Para Dios nada es imposible, resucitará igual donde quiera que estén las cenizas. No, los católicos... Para el filósofo Carlos Freire, desde tiempos antiguos la mayoría de culturas y religiones en el mundo tienen ritos funerarios encaminados a la conservación del cuerpo, pues se cree que la muerte es solo una transición. Porque eso también es otra creencia generalísima, ¿verdad? Que los muertos sobreviven, por eso se les entierra en muchísimas culturas con alimentos, con joyas, y en algunos lugares también, por ejemplo, con su esposa, se mata a la esposa, se mata a las mujeres secundarias, se mata a los sirvientes y eso les entierra alrededor del cadáver principal para que le sigan sirviendo en el otro mundo. La Congregación para la Doctrina de la Fe justifica la elaboración de este documento debido a las nuevas prácticas en torno a las cenizas humanas. Hay urnas funerarias para decorar el hogar, osos de peluche en cuya espalda se puede depositar las cenizas de niños fallecidos, joyas de oro en las que se puede introducir las cenizas con ayuda de un embudo. Un diseñador en México mezcla cenizas humanas, arcilla y otros elementos para hacer tazas y jarrones. En el Ecuador hay una empresa que ofrece crear un diamante de las cenizas humanas. El Papa no se dirige a los luteranos o a los budistas o a los musulmanes. Los respeta muchísimo, pero dice, esto es para los católicos. Si este señor que se va a morir pide, por ejemplo, una atención de los sacramentos, la extrema unción, el viático, tiene que ser coherente. Entonces no puede pedir que le, por ejemplo, arrojen mis cenizas en el cráter del Pichincha, no puede hacer eso. Aunque la Iglesia tiene su posición respecto a este tema, la realidad es que muchos toman decisiones del destino final de las cenizas de sus seres queridos según sus propias creencias. Tras una larga lucha contra el cáncer, René Torres, destacado árbitro nacional, murió hace 2 años. Su última voluntad fue que sus cenizas fueran depositadas en el Vado de Limón, un pequeño río en Imbabura al que frecuentaba junto a su familia. Él decía, este es el río donde yo quiero que deposite mis cenizas cuando yo ya me vaya físicamente, ¿no? Entonces lo que se hizo fue simplemente cumplir una expresa voluntad que él tenía y que la ratificaba permanentemente, a tal punto que cuando él estuvo ya bastante delicado, ya muy cercano a la muerte, recibió la visita del párroco de allá y le dijo, quiero que usted se comprometa a vigilar que mi familia cumpla mi voluntad. Con mucha frecuencia. Rocío sostiene que el respeto y afecto a los seres queridos no termina con la muerte. Uno de los justificativos para esta, digamos, decisión de la Iglesia es, por ejemplo, evitar que los muertos sean olvidados. La gente no olvida al que se va cuando la convivencia ha sido positiva, cuando ha dejado mucho amor en ese compartir. Eso queda. No es una tumba bien adornada y visitada frecuentemente la garantía de un recuerdo positivo, porque muchas veces lo que invita a la tumba puede ser un sentimiento de culpa, puede ser un compromiso, puede ser el que dirán, puede haber N motivaciones. De partida, ¿no? Ella se confiesa católica, sin embargo tiene su propia interpretación respecto a la resurrección del cuerpo. La resurrección de la carne teóricamente no existe como tal. Nosotros sabemos que lo que tenemos es un cuerpo espiritual. Ese es el que vamos a recuperar y no está ligado al tamaño de los huesos, a la forma, a la contextura, porque lo contrario sería muy preocupante. O sea, deberían momificarnos para garantizar que todos los huesos estén en el puesto, porque el rato que nos toque volver a salir caminando, pues, ¿cómo van a hacer eso, no? Entonces, me parece que todo lo que tiene que ver con la parte espiritual debe ser interpretado desde lo espiritual, más no desde lo literal.
la cremación es un procedimiento que toma fuerza en el mundo debido a la creciente escasez de espacio para cementerios. Japón es el país con el mayor porcentaje de cremaciones respecto a las muertes anuales, con un 99.7%, Taiwán y Hong Kong con el 92%. En Suiza, el 87% de las muertes terminan en cremación. Italia, fuertemente marcada por el catolicismo, un 19% opta por la incineración. Estas cifras demuestran que el escenario mundial está encaminado cada vez más a la práctica de la cremación. De ahí que el Vaticano busca regular esta práctica entre los fieles católicos.